Hola, te voy a enseñar a usar el material Cómo perdona Dios el pecado. Comenzamos preguntando a las personas, ¿cómo perdona Dios el pecado? Y dejamos que ellas respondan. Y entonces comenzamos a explicar. Dios solo tiene una forma en la cual perdona el pecado y la ha revelado a través de la Escritura. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Dios les confronta con su pecado, dice que Dios desecha esas hojas de higuera y les hace ropa de pieles y los vistió. Dice la palabra entonces que para que Adán y Eva pudieran tener esa ropa de pieles, Dios sacrificó un animal. Aprendamos esta verdad importante. Por el pecado de Adán y Eva, el primer ser vivo que murió fue un animalito. La palabra dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Ellos fueron enseñados en cómo debían adorar a Dios. Caín llevó el fruto de la tierra y lo presentó en ofrenda a Dios, pero a Dios no le agradó esa ofrenda. Por el contrario, su hermano Abel presentó lo mejor de su rebaño y lo sacrificó para Dios. Aquí aprendemos que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, que era el sacrificio de un animal. Más adelante la humanidad se multiplicó y Dios llama a un hombre llamado Abraham. Dios le promete a Abraham hacer de él una gran nación, pero él no podía tener hijos. Pero Dios obró milagrosamente y en su vejez él tuvo a su hijo llamado Isaac. Cuando este hijo era un jovencito, Dios le dice, toma a Isaac y sacrifícalo en el monte que yo te diré. Abraham, creyendo que Dios era bueno y hacía lo correcto, obedeció y fue al monte y tomó a su hijo y lo puso en el altar. Y cuando estaba a punto de enterrar el cuchillo sobre su hijo para matarlo, Dios le dice, alto, no le hagas nada al muchacho. Ya conozco que temes a Dios. Entonces en medio de la zarza aparece un carnero. Ese día el carnero fue sacrificado en lugar de Isaac, quien se salvó y vivió y tuvo mucha descendencia. Aquí aprendemos que Isaac se salvó del sacrificio porque Dios proveyó un carnero que ocupó su lugar. De los descendientes de Abraham, Dios formó al pueblo de Israel. Ellos fueron llevados a Egipto para ser preservados del hambre. Después de 40 años se levantó un faraón que empezó a maltratar, esclavizar y a matar a los israelitas. Entonces Dios envió a Moisés, quien le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Dios, entonces Dios envió 10 plagas. Transformó el agua del río Nilo en sangre, trajo tinieblas, etc. Y Faraón no quiso. Entonces Dios envió la última plaga, la muerte de los primogénitos. Esa noche Dios iba a pasar e iba a llevarse la vida del primer hijo varón de cada familia, de todo Egipto. Entonces Dios le dijo a los israelitas, para que sus hijos varones se salven y no mueran, ustedes hagan lo siguiente. Tomen un carnero, tomen un corderito macho de 1 año y sacrifíquenlo y pongan la sangre en el marco de la puerta. Los israelitas obedecieron a Dios. Y esa noche Dios pasó y miró la sangre en las puertas de la casa de los israelitas y siguió de largo y sus hijos fueron salvados. Los hijos de los israelitas se salvaron por el sacrificio de este corderito. La palabra dice entonces que el pueblo de Israel fue llevado al desierto y ahí recibieron la ley de Dios. Aparte de los mandamientos, Dios le dio muchas otras leyes en cuanto a la adoración. Una ley muy importante es que una vez al año el sumo sacerdote tenía que sacrificar un cordero por el pecado del pueblo. Entonces, llegamos a la pregunta importante y la pregunta que tenemos que hacerle a nuestra audiencia. ¿Qué es lo que se repite en cada una de las historias? Y entonces la respuesta es que en cada una de las historias lo que se repite es el sacrificio. Y entonces aprendemos esta verdad. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esto es algo que hay que explicar bien a las personas que nos están escuchando. Dios es un Dios justo y dijo que la paga del pecado es muerte. Para que el hombre pueda ser salvo y perdonado de sus pecados, tiene que haber una víctima, un sustituto que ocupe el lugar y muera en lugar del hombre. En esos sacrificios, esos animalitos eran la víctima, el sustituto que moría en lugar del hombre. Pero todo eso era una preparación para el verdadero sacrificio. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es el verdadero sacrificio que nos limpia y nos perdona del pecado? Y entonces nosotros vamos a mostrar el último dibujo que es el más importante. El sacrificio del mismo Hijo de Dios. En razón de que tiene que haber un sacrificio para el perdón de nuestros pecados, Dios tuvo que enviar a un hombre perfecto, sin pecado.
¿Quién más sino el mismo Hijo de Dios, quien se hizo hombre y vivió una vida perfecta y murió en la cruz en nuestro lugar para que seamos salvos? Solo el sacrificio de Cristo nos puede traer salvación. Ahora, Él resucitó, la tumba quedó abierta para siempre. Él está vivo y solo Él te puede perdonar. Tú tienes que confiar en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén.